Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Primero, aprovechando este día, quiero felicitar a todos los radiólogos, licenciados, tecnólogos de todo el mundo, eh, porque es un día muy importante para nosotros que comenzamos desde la radiología convencional hace muchos años y fuimos avanzando en tecnología, abarcando distintas especialidades que nos permiten darles a los pacientes, a la población, las mejores imágenes para que el médico pueda hacer el mejor diagnóstico y le permita tener una mejor salud. En este día lo que quise realizar es algo muy simple. Siempre que uno comienza a estudiar y se recibe de radiólogo, uno de los primeros trabajos que puede tener la posibilidad es la radiología convencional. Muchas veces a todos los que están en radiología convencional les parece o les sucede que eh, lo ven como muy complejo pasar de especialidad más a una especialidad que físicamente no tiene nada que ver con los rayos X. Entonces, la intención de esta charla es encontrar esas similitudes para que saquemos nuestro miedo y nos dediquemos a lo que es el estudio y la capacitación y sin miedo alguno llevar esto adelante. Lo que ustedes ven acá es un, eh, un equipo de radiología y un resonador que lo van a poder ver con mejor eh, imagen en este caso. Acá tenemos un equipo con una mesa, un chasis arriba de la mesa, un tubo de rayos X, el colimador correspondiente y la torre que nos permite subir, bajar o trasladar ese tubo para realizar las distintas regiones anatómicas que nos soliciten los médicos para realizarle a los pacientes. De este lado, un resonador superconductivo de 1,5 Tesla que nos permite realizar estudios también de todas partes del cuerpo. Si pasamos acá arriba dice RX, RF, BO, o B0 mejor dicho, que es rayos X, radiofrecuencia y campo magnético. ¿Eh? Este equipo de rayos X, como bien sabemos, los rayos X van a depender de la energía eléctrica que llega a un filamento y por diferencia de potencial va a formar una nube electrónica que va a avanzar hacia del cátodo al ánodo, impacta sobre el ánodo y entre algunas cosas más que suceden, aparecen lo que conocemos nosotros como rayos X. Estos rayos X van a permitir observar imágenes del cuerpo humano mediante una película radiográfica que está dentro de este chasis. En cambio, en la resonancia magnética tenemos un potente campo magnético que nos permite alinear los protones de hidrógeno del paciente y una vez hecho esto, aplicamos radiofrecuencia a la misma precesión, debo decir, de velocidad de los átomos de hidrógeno. Excitamos el tejido del paciente y cuando cortamos la radiofrecuencia, mediante este tipo de antenas u otras que ustedes ven en este mueble, captamos la señal del paciente y reconstruimos la imagen. Es decir, si uno ve entre un método y el otro, no hay nada que se le parezca, pero veremos si encontramos alguna similitud. En primer lugar, entre la radiología y la resonancia podemos decir que ambas tienen un propósito, el diagnóstico médico, que son en general técnicas no invasivas que la utilizan muchísimas especialidades médicas, eh, como los laboratorios, para poder hacer un buen diagnóstico y a partir de ahí la terapéutica o el tratamiento que corresponda para el paciente. ¿Qué nos permiten las dos? Ver y visualizar todas las estructuras internas del paciente. Es decir, cada método tiene su particularidad. Los rayos X nos permiten ver, obviamente, distintas densidades de los tejidos.
y la resonancia nos permite ver distintas intensidades, es decir, densidad por un lado, intensidad por el otro. Y ambas requieren preparación del paciente, es decir, el paciente no viene y hace lo que quiere, sino le tenemos que indicar el posicionamiento que necesitamos y también las apneas que necesitamos, dependiendo el tipo de estudio que vayamos a realizar. Ahora bien, vayamos profundizando un poquito más. Fíjense, similitudes entre lo que es una placa radiográfica y las antenas de radiofrecuencia de resonancia. En este caso tenemos chasis de distintas medidas, en los cuales adentro obviamente hay películas de distintas medidas. Y en este caso tenemos una antena de resonancia magnética. ¿Qué tienen de similitud? Bueno, primero podríamos decir, ¿para qué queremos tantas medidas de chasis? Uno podría decir, con un chasis grande abarcamos cualquier región anatómica y con eso es suficiente. ¿Para qué quiero chasis de distintas medidas? Pero todo tiene una respuesta. Primero, porque la intención no es irradiar zonas que no nos interesan. Vamos a tener que irradiar nada más que la zona que el médico está solicitando. Entonces, para eso vamos a tener dos dispositivos importantes. Uno, la colimación del tubo y el otro, el chasis necesario para realizar el estudio. Es por eso que una persona como yo, que es de 1,90 m, un chasis de 35 por 43 para un tórax viene bien, porque soy alto. Y para otros utilizaron un chasis de 35 por 35, para chicos quizá uno de 24 por 30, y para neonatos pueden utilizar un 18 por 24, un 13 por 18, etcétera. En resonancia pasa algo muy parecido, que es la aplicación de distintos tipos de antenas, y cada una de estas antenas inclusive tiene adentro, esta bobina tiene adentro varias antenas y uno tiene la posibilidad de habilitar las antenas necesarias solamente para la región de interés. ¿Cuál es mi intención? No aplicar radiofrecuencia a zonas externas de lo que necesitamos, porque eso va a producir ruido en la imagen. Es decir, para eso tenemos este tipo de tamaño y para eso tenemos tamaños diferentes para cada región y necesidad. Bien, por lo tanto, decimos que entre la radiología y la resonancia, tanto los chasis que tienen por dentro la película como las antenas de radiofrecuencia juegan un rol crítico en la etapa de recolección de datos que luego van a ser procesados para formar la imagen final diagnóstica. Veamos. Nosotros sabemos que en la radiología está la película radiográfica que está ubicada dentro del chasis, la cual va a captar la radiación que va a atravesar el cuerpo de una persona. En cambio, en resonancia tenemos esas bobinas o antenas donde vamos a capturar la señal que va a despedir, por decirlo de alguna manera, el paciente una vez que dejemos de excitarlo con radiofrecuencia. Esa radiofrecuencia, esa energía absorbida por el tejido del paciente, lo va a eliminar y eso va a ser captado por las antenas de radiofrecuencia que van a estar ubicadas en la zona de interés. Es decir, esa señal que es emitida por los átomos de hidrógeno, que es el elegido por ser el más abundante en las moléculas de agua del cuerpo de una persona. Ese chasis es importante que tenga una excelente calidad como la película, porque si no son de buena calidad, las imágenes salen eh, como granuladas, con pérdida de calidad y por lo tanto las imágenes suelen ser borrosas, que con muy mala definición. En resonancia, las antenas también deben ser de mejor calidad. Hay distintas calidades de antena con distinta cantidad de elementos que tiene cada uno, y eso hace que a medida que avanza la tecnología tengamos mejor señal y las imágenes puedan tener mayor resolución y mejor calidad. Ese chasis, obviamente, y la película debe dejarse con mucho cuidado. ¿Por qué?
porque si lo golpeamos, si está abierto, si no está bien cerrado en todo su perímetro, si ha tenido humedad, si está humejado, si hemos tocado con la uña la película, etcétera, van a salir con artefactos y de mala calidad. En resonancia pasa lo mismo. La antena debe tener bien sus conectores, debe tener bien sus cables, deben funcionar todos los elementos que tiene. ¿Por qué? Porque si no va a tener ruido, un ruido muy alto y va a verse una imagen muy deteriorada. Pasemos a otro punto muy importante que es la colimación del tubo de rayos X y el campo de visión en resonancia conocido como foco. Lo que ustedes tienen acá es un colimador. ¿Y para qué sirve? Fíjense que tengo el tórax de un paciente, está para hacerse una placa de tórax, este es el tubo y se lo está colimando. La colimación es para mostrarles a ustedes que nosotros vamos a determinar el área de interés y el área que va a ser irradiada por los rayos X. Es decir, que dependiendo del tamaño del paciente, no solo vamos a elegir el chasis correspondiente, sino que vamos a colimar solamente la región de interés. Por lo tanto, este control de área de interés en la radiología y la resonancia, tanto la colimación como el FOB permiten seleccionar y limitar el área del cuerpo que va a ser capturada en la imagen. Esto es fundamental para enfocar la imagen en la región de interés y evitar incluir zonas innecesarias. En radiología, esta colimación nos va a permitir dos cosas. Primero, centrar el área de interés. Segundo, que no haya radiación dispersa. Tercero, que no irradiemos innecesariamente al paciente. Esto va a mejorar la calidad de la imagen y vamos a evitar irradiarlo innecesariamente al paciente. En resonancia, ajustar el FOB, es decir, el campo de visión, nos mejora la resolución de la imagen y nos eleva la relación señal-ruido cuando equilibramos nuestros parámetros teniendo en cuenta el área anatómica a estudiar. Y es importante ajustar ese FOB y también los elementos de la antena porque todo lo que esté afuera de ese FOB va a incluir ruido electrónico en la imagen, deteriorando la relación señal-ruido. Es decir, que la colimación limita la exposición del paciente a los rayos X al reducir el haz a la zona necesaria. Y en resonancia es muy importante tener en cuenta el FOB y otros parámetros para conocer lo que es como la dosimetría en resonancia, que es el SAR, la tasa de asociación específica, que significa que dependiendo del resonador, de los gradientes, de la frecuencia a utilizar, de la antena, del peso del paciente, se saca un cálculo que es la cantidad de radiofrecuencia absorbida por el paciente y lo que hay que tratar de limitar es la elevación de la temperatura corporal. Importante también es conocer que en la radiología hay el miliamper segundo, que es el producto del miliamper y el tiempo de exposición en segundos, el cual determina la cantidad de radiación que se emite y llega al receptor de la imagen. Es decir, ¿qué es el miliamper segundo? Es algo que utilizamos todos en radiología convencional, que tiene que ver con el miliamperaje y con el tiempo que vamos a exponer al paciente a los rayos X. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es un dato fundamental para saber cómo debemos utilizarlo en distintas regiones y en distintas exposiciones de rayos X. En resonancia hay algo que se conoce como relación señal-ruido.
que lo que hace es medir la cantidad de señal útil en comparación con el ruido aleatorio de la imagen. Y es muy importante porque a medida que aumenta la señal y baja el ruido, es más alta esa relación y es mejor la calidad de la imagen. Cuando la señal baja y el ruido sube, esa relación cae y tenemos una imagen más ruidosa. Entonces podemos decir que en la radiología un mayor miliamper segundo va a reducir el ruido. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay más radiación disponible, ¿m? Es decir, tenemos más cantidades de electrones porque le hemos dado más potencia, mejorando lo que es la calidad, reduciendo los artefactos y la granulación. La relación sin el ruido en resonancia magnética implica también, modificando y equilibrando los parámetros, tener una mejor calidad con menos ruido, para ver estructuras, aumentando la resolución espacial, estructuras que antes eran más difíciles de distinguir. Entonces, lo contrario es que un miliamper demasiado bajo va a resultar en una imagen ruidosa y una relación sin el ruido. Se optimiza ajustando parámetros como por ejemplo el tiempo de repetición, el tiempo de eco, el FOB, el sobrecorte, el tren de ecos, etc. Y eso va a dar en síntesis, la resolución va a estar determinada por ese tamaño de voxel. Cuando el tamaño del voxel es más grande, más señal; cuando es más pequeño, menos señal. Por ejemplo, en esta resolución, fíjense, esta es una rodilla plano sagital. Fíjense la diferencia que hay entre la primera, la segunda y la tercera. A medida que nosotros achicamos el FOB, es decir, el área de interés, manteniendo la relación señal-ruido, mediante el equilibrio de los distintos parámetros, y fíjense lo que se ve flu, es decir, muy, muy borroso, como puede observarse con altísima calidad y alta resolución. Es decir, que ambas técnicas, la radiología y la resonancia, una mejor resolución de la imagen mejora esa capacidad de detectar pequeñas anomalías, lesiones o detalles anatómicos, lo cual es esencial para un buen diagnóstico. Una resolución pobre en cualquiera de las dos lleva a imágenes borrosas y a dificultar la identificación de patologías. La resolución en ambas depende de factores técnicos que nosotros tenemos que manejar para que la calidad de la imagen sea buena. Por ejemplo, el equipo con el cual estemos manejando, los parámetros como el tamaño de píxel en la radiología o voxel en la resonancia, la experiencia del operador para optimizar estos parámetros y lograr alta resolución con alta relación sin el ruido y alta calidad de imagen. Por eso decimos que en radiología convencional aumentar esta resolución puede implicar el uso de una película de grano más fino, por ejemplo, en lo que es estudios de mamografía, que tiene una película mucho más sensible porque exige ver en mucho mayor detalle la anatomía de la mama. En resonancia, mejorar la resolución espacial, obviamente puede requerir un tiempo mayor de adquisición y ajustar ciertos parámetros para mantener una alta relación señal-ruido. Acá tenemos lo que podríamos decir un equipo donde tenemos el miliamper, el tiempo y los kilovoltajes. Y las secuencias en resonancia va a depender del TR y del T, fundamentalmente, y de ellos va a depender de ellos los distintos contrastes que vamos a obtener en las imágenes. Ustedes saben que el kilovoltaje en radiología tiene que ver con la energía fotónica, es decir, cuando más kilovoltaje, esos electrones van a superar mucho, con mucha más facilidad el cuerpo del paciente. El miliamper tiene que ver con la cantidad de electrones que van a impactar en el ano y a partir de ahí la cantidad que llegan al cuerpo del paciente. Y el tiempo va a afectar la cantidad total de radiación que va a absorber ese paciente.
La resonancia, el tiempo de repetición es el intervalo entre dos secuencias de pulsos, dependiendo de cada secuencia, son diferentes pulsos los que se utilizan. El tiempo de eco es el tiempo que entre la primera excitación y el momento que decidimos recolectar el eco pertinente. Es decir, que ese miliamper, el tiempo de exposición y el kilovoltaje en la radiología, combinados, bien combinados y equilibrados, van a determinar la dosis que va a recibir el paciente y la calidad de imagen. En resonancia también, el tiempo de repetición, el tiempo de eco, el box, el FOB, el, el grosor de corte, el tren de ecos, el ángulo de excitación, entre varios parámetros, van a permitirnos calidad-resolución. El tiempo de exposición en radiología, junto con el miliamper, va a determinar la cantidad de radiación que incide en el receptor, o sea, en la película de rayos de radiología. En resonancia, el tiempo de repetición, el tiempo de eco, son tiempos críticos que determinan cómo y cuándo vamos a capturar la señal del tejido, afectando la calidad final. Entonces, en ambas, en radiología y en resonancia, es muy importante que el operador tenga muy buen conocimiento para llevar adelante cualquier estudio, sea de radiología convencional o de resonancia, para obtener la mejor calidad de imagen con la menor exposición. Miliamper segundo en radiología convencional y la relación señal-ruido en resonancia son parámetros cruciales para controlar la calidad de la imagen. Ambos influyen directamente en la calidad de señal disponible para formar la imagen, afectando la nitidez y el nivel de ruido. Acá les muestro, por ejemplo, que no solo hay los colimadores como les mostré, que se ven ahí en este codo, sino también existen tipo cilindro y también existían tipo cono. Estos tipos de colimaciones pueden ajustarse y hay que ajustarle según el criterio del pedido médico, es decir, a la anatomía, ajustarlo a la anatomía de cada paciente. Y acá tienen otra imagen donde, a pesar de que el chasis es más grande que la mano, saben que hacemos frente y oblicua, pero colimamos solo un sector, la radiación se colima y podemos después poner la imagen colimando al revés y teniendo dos imágenes en un solo chasis. Entonces, en resumen, podemos decir que aunque de manera diferente, porque son físicamente totalmente diferentes, tanto la colimación como el FOB, el ajuste del FOB, pueden influir en el tiempo necesario para adquirir la imagen. Una colimación más estrecha en radiología puede requerir menos tiempo de exposición. Un FOB más que pequeño en resonancia puede resultar en un tiempo de adquisición más corto o en una mayor resolución temporal. Ambos conceptos, aunque aplicados en tecnologías completamente diferentes, comparten la finalidad de optimizar la captura de imágenes diagnósticas, enfocando el área de interés, mejorando la calidad de imagen y minimizando la exposición o tiempo innecesario. Aunque estas tecnologías, tanto detrás de la radiología como de la resonancia, son diferentes, la resolución de imágenes de ambas se refiere a la capacidad de distinguir detalles pequeños, detalles finos, y este es un factor crítico para obtener imágenes de alta calidad que permiten un diagnóstico más preciso. Aunque esto tengan principios físicos diferentes, también son diferentes los parámetros como kilovoltaje, miliamper, tiempo de exposición, TRT, que cumplen funciones similares en términos de control de calidad, en función de exposición del paciente y en función del tiempo del procedimiento. Y ahora, para cerrar la charla, así como les mostré la colimación que nosotros realizamos comúnmente
en radiología convencional, les quiero demostrar que la similitud entre los chasis y la colimación y el FOB, y la región de interés de exposición por radiofrecuencia que tenemos en resonancia. Así es, simplemente les digo que la relación seno-ruido aparece como uno cuando es la relación normal. Cuando está más arriba de uno es que tenemos más señal que ruido, y cuando debajo de uno es que tenemos más ruido que señal. Uno tiene que lograr un equilibrio entre tiempo de exposición, entre relación señal-ruido y resolución. Entonces, nos marca también el voxel, 1.5 por 6 milímetros, y tengo, fíjense, este es un coronal de abdomen y pelvis, fíjense, la exposición de radiofrecuencia llega desde mitad del pulmón hasta por debajo de la sínfisis pubiana. Todo eso es lo que yo podría obtener de imagen. Pero ¿para qué quiero todo eso? Y yo puedo achicar mi FOB dependiendo si yo quiero un abdomen y pelvis de diafragma a sínfisis pubiana, o si quiero un abdomen de sínfisis de diafragma a cresta ilíaca, o si quiero una pelvis de cresta ilíaca a sínfisis pubiana. Entonces, lo que voy a hacer es modificar ese campo de visión o FOB. Y de esa manera uno trabaja. En este caso tengo un FOB de 380, y un FOB de fase de 180, de 100%. ¿Qué significa 100%? El FOB es cuadrado como usted lo ve. Es como si fuera un chasis de, de 38 centímetros por 38 centímetros. Ahora, si yo modifico, puedo modificar ese FOB, y aquí lo achiqué a 300. Y acá tengo como si fuera un chasis de 30 por 30. Ahora lo modifico y tengo un chasis de 24 por 24. Y si sigo modificándolo, también puedo tener un chasis de 18 centímetros por 18 centímetros cuadrados. Pero también tengo la posibilidad de determinar que ese FOB no sea cuadrado, que sea rectangular. Entonces corrijo mi FOB de fase, que es en el sentido donde este, se dan todos los artefactos y los enrollamientos de las imágenes en resonancia, y fíjense cómo achicando el FOB de fase tengo un FOB rectangular. Y si lo sigo modificando, yo lo puedo ir llevando. En este caso tengo un FOB de 300, o sea, de 30 centímetros, rectangular, al que ustedes estaban viendo anteriormente, que era cuadrado. Ahora lo estoy llevando rectangular, pero a 35 centímetros. Y es así como, y ahora lo llevamos a 43 centímetros. Es decir, que uno en resonancia magnética también puede desarrollar, como si fuera un chasis, como si fuera una colimación, las áreas de interés, y esto es muy importante. Bueno, espero que les haya servido, y una última pregunta es la dosis de radiación. Radiología, resonancia. En realidad, ¿hay radiación? Ustedes me van a decir, obviamente, en radiología los rayos X es radiación. Bueno, si recordamos, porque me ha pasado cuando lo pregunto en congresos o en los cursos presenciales, que muchos no saben que la resonancia también es parte de la radiación. Pero dentro de este espectro electromagnético hay radiaciones de alta frecuencia y longitud y pequeña, y radiaciones de poca frecuencia y longitud mucho más amplia. Entonces, los rayos X se encuentran en el sector de radiación electromagnética de alta frecuencia, por eso debemos protegernos con el plomo de las alas, con biombos, con delantales, con guantes, con
lentes, etcétera. En cambio, la resonancia magnética está en un sector de baja frecuencia y no interacciona con la materia del cuerpo humano. Por eso, nosotros podemos trabajar libremente bajo resonancia magnética. Eso sí, cuando uno de nuestros colegas está embarazada, puede trabajar en resonancia magnética, pero no puede permanecer dentro de la sala del resonador mientras éste está trabajando, es decir, mientras está escaneando. Pero como verán, ambas están dentro de las radiaciones electromagnéticas, con la diferencia que una es de alta frecuencia e interacciona con el tejido humano y la otra de baja frecuencia y no produce el mismo efecto. Bueno, muchas gracias. Feliz día para todos. Del feliz día del Mundial de Radiología. Espero que lo puedan disfrutar capacitándose. Son momentos de muchas jornadas, de muchos congresos a nivel mundial y me alegra que así sea, porque eso nos beneficia a todos. Buenas tardes, buenas noches a todos.